Eduardo Salguana, porque mañana pues se ha convocado a sesión de pleno para mañana y para el jueves en realidad, y bueno, precisamente hablando del Premier Bellido, hay una discusión en torno a esta moción que plantea invitarlo por el ya famoso tuit, donde plantea la renegociación con Camisea, pero dice si no, nos vamos a la nacionalización. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gusto de saludarlo. Cuéntenos, por favor, sobre la agenda inmediata para mañana. ¿Cuáles son los temas para mañana y el jueves? ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, mañana está programado primero discutirse y aprobarse el reglamento para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional propuesto por la Comisión Especial. Y segundo es el tema de la segunda votación del dictamen en minoría referido a la Ley Orgánica de Elecciones. Este dictamen en minoría lo único que hace es ampliar el plazo por 30 días para modificar la Ley General de Elecciones en referencia, ya que el dictamen en mayoría que establecía varios aspectos fue desestimado por el Pleno en jueves últimos, el 17 de septiembre, exactamente. Esos son los dos temas para mañana, y el jueves está previsto la presentación del ministro de Trabajo, el señor Iber Maraví, ¿no?, a responder el pliego respectivo, y luego también está previsto la moción que plantea invitar al Premier Bellido para que explique algunas comunicaciones hechas por las redes sociales, entre ellas la última sobre la renegociación del gas de Camisea. Ministro Maraví, porque bueno, ya sabemos que se ha negado pues el pedido que él tenía sobre los atestados completos, etcétera, entonces, bueno, ya va a tener que ir y responder a la interpelación. ¿Cómo es el ambiente con respecto a el tema del primer ministro y en todo caso si su bancada ha tomado algún tipo de decisión o ha debatido al respecto? Bueno, en relación al pedido del ministro también se debatió muy brevemente el día de hoy en el Consejo Directivo y se acordó responder su misiva en la cual pedía una serie de indicios, elementos probatorios, elementos de convicción, que lógicamente son elementos que no corresponden a una institución como es la interpelación, que es un mecanismo de control parlamentario de tipo político, ¿no? Entonces se ha acordado responderle en ese sentido y reiterarle que él tiene que estar presente, tal como se había acordado ya para el pleno del día jueves 30. En relación al temperamento que hay en relación al primer Bellido, lógicamente es de una gran preocupación, ¿no? Porque creo que desde el Congreso se está haciendo todas las iniciativas posibles para colaborar con el gobierno del presidente Castillo, pero vemos una actitud bastante incoherente, ¿no?, entre lo que dice el presidente Castillo y entre lo que manifiesta el Premier a través de su cuenta de Twitter, en este caso, que genera, como ya todos sabemos, y todos creo que lo hemos repetido, mayor incertidumbre política, un escenario ya movido en cuanto a los agentes económicos y a la desconfianza que se viene generando en el rumbo político y económico del país. Ahora, el tema con la propuesta del primer ministro, cómo la manejó, es sobre todo la advertencia sobre la nacionalización, porque también otros actores políticos se han manifestado en diversos grados a favor o ven posible la renegociación de Camisea. Bueno, en general, la renegociación de un contrato pasa porque ambas partes, ¿no?, que han suscrito un acto jurídico de esta naturaleza se pongan de acuerdo, ¿no? Y nosotros el día de hoy como bancada hemos invitado a una sesión virtual de especialistas en este tema y ellos nos decían de que lo primero que el Premier debería decirle al país es para qué renegociar. O sea, ¿con qué objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué o cómo se va a beneficiar el país de una presunta renegociación? Y ahora, cuando hablamos de renegociar es porque evidentemente no estamos de acuerdo con los términos del contrato original o inicial. Y quien debería haber generado una alerta o un informe negativo sobre el contrato debió ser en todo caso Perú Petro, que sirva de fundamento para una renegociación. Y que nosotros sepamos, Perú Petro no se ha pronunciado al respecto, porque es esta entidad a cargo, en representación del Estado, el que ha suscrito el contrato del gas de Camisea, ¿no? Entonces,
¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde están los objetivos y las metas y las finalidades? En realidad el Premier no lo ha señalado, ¿no? Porque tampoco en la carta que envía a las empresas que han firmado el contrato con el país, no se especifica el porqué y los motivos de la renegociación. Entonces, eso también tendrá que explicarnos el Premier en la fecha que nos visite en el Congreso sobre este tema. Claro, se habla de regalías de un lado y por el otro lado los especialistas insisten mucho en el tema de masificación. Ayer pudimos conversar con el gobernador regional de Cusco, que tenía también una agenda, digamos, muy específica, ¿no?, con respecto a lo que se podría renegociar, pero ya se sabe pues que el tema de regalías es otra cosa. Yo quería, para cerrar, congresista, no dejar pasar la oportunidad para evaluar cómo se ha visto en el Congreso este impasse que se ha dado con TV Perú, con el IRTP, el ministro Silva de Transportes y Comunicaciones. Se lo pregunto porque lo dijo en una sesión descentralizada del Congreso, ¿no?, en el Cusco, donde señaló, en fin, los términos, digamos, con respecto que han suscitado controversia con respecto a cómo debe funcionar el canal, que yo siempre le llamo no solamente el canal de todos los peruanos, sino de televisión pública, más que esto del canal del Estado, que carga algunas resonancias oficialistas, que en todo caso se deberían superar. El ministro ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto. ¿Se entiende en el Congreso el concepto de comunicación de medios públicos? Bueno, yo creo que la mayoría de los congresistas tienen claro el punto de vista al respecto, ¿no? Creo que todos debemos entender que TV Perú es, como tú bien lo señalas, la señal televisiva de todos los peruanos, ¿no? Es el canal del Estado peruano y no del gobierno de turno, ¿no? Yo creo que es importante ir incorporando en nuestra cultura política esos conceptos, ¿no? Porque lo mejor que le puede pasar al país es que la televisión pública y obviamente la televisión privada con mucho más razón practique una prensa independiente, ¿no?, libre, y donde sus periodistas tengan la oportunidad de expresarse los conceptos que consideren pertinente a la noticia en su momento y se informe de manera amplia, variada, democrática, abarcando a todos los sectores sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo importante para construir realmente una sociedad democrática, ¿no?, donde todos tengamos la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. El concepto de pluralidad es, pues, ¿no?, el central ahí. Congresista Salguana, muchas gracias como siempre por atendernos, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, gracias por estar con nosotros en